Continuamos. Vicente Vargas, el asunto este de la autoestima, el ser, ¿cómo podemos evaluar todo esto y sus implicaciones en lo político, en lo individual, en lo social, en lo institucional incluso? La importancia de la autoestima y este ser maltratado. Sí, mira, antes del programa tú y yo hablábamos de cómo éramos nosotros cuando éramos niños, tú en Banillo, en Aso, o sea, no teníamos nada y nos sentíamos bien. Uno sabía que había alguno u otro niño que podía ser rico, en su casa a lo mejor había un carro, o la casa de ellos era más grande, uno vivía en una casa más chiquita y no tenía carro, pero uno vivía bien. Ese es el yo real. Y sobre todo no pensaba en eso. O sea, cuando yo me siento bien conmigo, cuando yo pienso bien de mí, los pensamientos que yo tengo de mí, las creencias que yo tengo de mí, que eso tiene que ver mucho con el entorno. El entorno es que me va a dar a mí un autoconcepto de mí. Okay. Entonces, esa realidad en la que yo vivo, que comienza en el hogar, ¿ve? Y luego va a seguir en la escuela y va a seguir en lo social, me va creando a mí una idea de quién yo soy. Eso tiene que ver con mi autoestima. Yo me siento bien siendo la persona que soy, con lo que tengo, con la familia que tengo. Pero si a mí me han puesto que para valer yo debo ser de otro color de piel, de otro sexo, de otra condición social y debo adquirir cosas que hay que tener para valer, entonces yo puedo comenzar a relacionar mi autoestima con lo que está fuera de mí y no conmigo. Entonces yo llego a valer por el cargo que tengo. Yo una vez veía a un alto militar que él me decía a mí cuando se fue un gobierno y a él le quitaron su uniforme y él me decía a mí, viene Chacabana. Me decía, doctor, yo no soy gente, me decía él a mí, un ex general, ¿cómo que usted no es gente? Yo sin mi uniforme, yo no soy gente. Entonces él me describía lo que representaba ser ese alto militar versus, yo le decía, pero usted sigue siendo una persona, es más, usted es una persona que se ve bien, conversa bien, es agradable. No, doctor. Tiene amigos. Es que usted no sabe lo que está en ese puesto y esa dirección, ese mando, gente haciendo lo que uno diga. Entonces, uno llega a pensar que el valor de uno está ahí. Entonces, la autoestima tiene que ver con eso. Tiene que ver con tu autoconcepto, con el valor y el aprecio que tú tienes de ti por lo que tú eres. Y eso tiene que ver entonces con la permanencia no solo de los generales, sino, por ejemplo, de funcionarios que tienen todo el tiempo. De funcionarios, Pablo, y hasta con la mujer que yo tengo. Tú no oyes que hay individuos que dicen que se buscó una mujer para romper los ojos. Si ese individuo se buscó esa embrota para que Pablo y César me vean a mí con esta embrota, ¿qué pasa si esa mujer me deja a mí y se mete en amores con Julio? Yo siento que yo no sirvo, que yo no soy hombre, que ustedes se van a burlar de mí los dos. Y a lo mejor es verdad que se burlen. Pero yo no, si se burlaran, es un bufeo fraterno. Si se burlaran y yo tuviera mi autoestima alta, yo diría, está bien, búrlense, que yo voy a conseguir otra. Sí. Pero yo puede ser que no resista a eso. Y yo diga, o mato a uno de estos dos que se están burlando de mí, o la mato a ella, o mato al que me la quitó, o me quito yo de por medio. Lo que pasa es que entonces porque mi valor está ahí, en ese logro que yo puedo decir. Pero ya entraste, no sí, pero ya en esa reflexión entraste a un campo terrible, que en lo político tiene que ver con las trifulcas entre seguidores de los partidos, pero en las relaciones de pareja tiene que ver con feminicidio, ¿no? Esto es terrible. Sí, pero en el fondo es lo mismo. Que es la misma lógica. Al final de la historia estamos hablando de los mismos procesos mentales que se dan. Escuchando esta introducción así tipo anécdota sobre cómo antes uno vivía con menos preocupación por el vecino y por qué tenía y no tenía. Claro. También hay que decir que el fenómeno, digamos, la determinación social del comportamiento no la podemos dejar de lado, ¿no? Y claro, era un contexto de mayor equidad. Entonces, cuando la equidad, no de mayor igualdad, no éramos iguales, ni somos iguales, pero era más equitativa la sociedad. Y cuando una sociedad es más equitativa, hay menos conflictos. Estamos ahora mismo asistiendo a un problema muy serio de equidad en la sociedad dominicana, ¿no? No de crecimiento económico, no de nivel de riqueza, de equidad, es decir, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se está abriendo cada vez más.
se está convirtiendo. Y eso genera comportamientos sociales que están muy relacionados con autoestima, con la violencia, con no respeto de las normas. Está también ahí aderezando todo aquello. Este tema de la autoestima social y de la autoestima personal creo que tiene mucho que ver con la posibilidad de ser y dejar ser. Pero ser y dejar ser tiene mucho que ver a su vez con yo poder saber que para ser yo no necesito necesariamente lograr que tú seas quien yo quiero que tú seas, sino simplemente respetar que tú eres tú y exigir que respetes quién soy yo, pero en un contexto de vínculo, porque nosotros hemos aprendido que para ser yo, o te aplasto o me aparto, y me subo a la montaña y digo, yo soy y esto es lo que va a ser. Entonces allá arriba, sin vincularte conmigo o con los demás, es fácil que tú seas tú mismo. ¿Y qué hacer desde el punto de vista de la psicología con una sociedad que merecería tener unas instituciones y aspira a ellas de civilización, de concepto de ciudadanía, y un ciudadano o habitante que no responde a esas visiones adelantadas, civilizadas, sino que tiene esos sentimientos primarios de te aplasto, porque sí, ese es el retrato de una parte importante de la sociedad dominicana. No. Hay un problema de intolerancia que está ahí para quien quiera verla. Así es. Mira, los psicólogos sociales que estudian este tipo de fenómenos a nivel de los países han logrado demostrar que ese nivel de intolerancia es proporcionalmente inverso al nivel de cohesión social que se pueda construir, el tejido social que se pueda construir. Es decir, la creación de espacios de participación social a nivel de comunidades, municipios, participación, o sea, que la gente pueda ser parte de, no el día de las elecciones, sino en la vida cotidiana. Pero te metiste algo profundo, porque eso es lo que más hemos perdido como sociedad. Es eso, el tejido. De esa nostalgia de que estábamos hablando. Exactamente. Hemos perdido ese tejido que perdimos de la comunicación con el vecino. Exacto. Ese es el tejido social que se ha desdibujado. Y en contextos de destejido social, las conductas de baja autoestima y de agresión y de violencia y de no respeto a las normas, etcétera, es mucho más prevalente. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, último segmento, las recomendaciones de ustedes dos a todo lo que hemos hablado hasta este momento para los amigos televidentes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya regresamos. El ser humano necesita tener a alguien que le modele, que lo oriente, que lo supervise. Hasta los psicólogos y los psiquiatras necesitamos ir a terapia